De verdad que estamos en familia y me da mucho gusto verlos. Me da gozo porque yo sé que cada uno, cuando están en sus casas y reciben su familia, ustedes se llenan de gozo. Y hoy estamos en familia. Gloria a Dios. Qué bonita alabanza la última. Quiero invitarlos a que cojan su celular y nos aseguremos que esté en silencio. Ya esto es viejo y todos aquí somos familia y todos sabemos que tenemos que ponerlo. A mí no me gusta ponerlo en vibrador porque a veces el vibrador suena más duro que un sonido y a veces las ocupaciones no nos deja recordar que no lo teníamos en silencio y necesitamos tenerlo en silencio porque este es el momento de entregarnos a nuestro Señor. Este es el momento, como se nos dijo el domingo, no es el momento de abrazar ahorita al esposo. Para todo, dice la palabra de Dios, que para todo lo que hay bajo la tierra hay un tiempo. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de muchas cosas, hay tiempo de querer a nuestro esposo, abrazarlo, apapacharlo, a nuestros hijos, pero ahorita es el tiempo de estar con Dios. Es el tiempo de dedicarle un tiempo a Él. Y como siempre les digo, pues los felicito. Díganle a su vecino, los felicito, usted está en el mejor lugar esta noche. Estamos en el mejor lugar, mi hermano, porque pudimos haber estado en muchas otras partes. Y como decía nuestra hermana Mayerly, no hay que fijarnos que las sillas están vacías. No hay que fijarnos en eso porque tú y yo vinimos a conocer un poquito de nuestro Señor en esta noche. Quien se lo haya perdido, pues vamos a orar por ellos, ¿no? Vamos a no juzgar y entender que este mundo está como está. Así es que la última alabanza me cayó perfecta, porque hoy vamos a hablar del camino al Padre. Y la alabanza decía que caminamos con Jesús. Y esta semana, por lo general, estamos, digamos que tenemos programado nuestro corazón y tenemos programada nuestra mente a que nos hablen de que Jesús entró triunfal a Jerusalén. Que hubo un pueblo que lo alabó con palmas cuando él llegó a Jerusalén. Y que ese mismo pueblo que fue movido por emociones como tú y yo, ese mismo pueblo que lo alabó, ese mismo pueblo que lo bendijo, que estaba feliz, ese mismo pueblo unos días después le estaba diciendo, mátenlo, crucifíquenlo. No solo matarlo, porque la crucifixión era una muerte terrible. Y así somos tú y yo. Y hoy en día inclusive esas palmas ya es un negocio. Ya no hablan de la entrada triunfal a un rey que se esperaba. Es más, ahora cuesta un ramito de esos mucho dinero. Porque ya no es solo la palmita, sino que le hacen un corazoncito en la mitad. O le tejen una cruz. Entonces ahora una rama que es gratis de un árbol, de una palma, ahora cuesta $25, $10, $15. Cuando esa rama debería de hablarnos de nuestra infidelidad, porque nuestras emociones nos traicionan. Dice la palabra que no hay nada más engañoso que el corazón. Entonces, un pueblo que estaba esperando a un rey, lo que pasa es que ellos no tenían los ojos que deberían de tener para ver qué era el rey, quién era el rey que estaba entrando a Jerusalén. Ellos querían un rey que armara un ejército físico que peleara contra el ejército de Roma y liberara a ese pueblo de la esclavitud. No estaban viendo el rey que los iba a liberar para la eternidad. Entonces sus emociones cambiaron y dijeron, mátenlo. Entonces por lo general venimos nosotros con tiempo desde antes. Yo sé que eso no pasa en centro bíblico y aquí estamos en familia. Nosotros sabemos a qué venimos, ¿verdad? Pero afuera hay un mundo que está seteado, programado
para que se nos hable qué pasó. Jesús entró triunfante, se cumplió la profecía porque entró en una pollina de asna y lo recibieron muy bien. Y todo lo que él pasa, a él lo arrestan, él va preso, él es humillado, él es ofendido, él es maltratado, él es martirizado, él es crucificado, él muere, él resucita, está con el pum, se fue para allá. Eso es lo que queremos escuchar. Eso es lo que escuchamos cada año. Es más, si no venimos a un lugar donde se nos hable de lo mismo cada año, pues tenemos la televisión que nos presenta la misma película. Creo que la más nueva es la de La Pasión de Cristo de Mel Gibson y tendrá 8 años, 7 años más o menos, que ya es vieja. ¿Y qué pasa en nuestras vidas cuando venimos a un templo y se nos recuerda la misma historia? O cuando vemos esa película. Yo creo que lo máximo que nos puede pasar es que el maquillaje se nos riega. Porque lloramos, porque la piel se nos hace de gallinita. And that's it. ¿Qué otro cambio tú y yo vemos? ¿Qué otro cambio pasa en nuestras vidas cuando escuchamos esa historia y podemos impactar a otros? De pronto, pues, más maquillaje. Pero eso no cambia nuestras vidas. Eso no hay, en nosotros no hay un cambio. Y ya venimos seteados con eso. Mucha gente inclusive se va de vacaciones. Mucha gente saca esta semana libre para irse a sus países. Y hay, no sé, en mi país, en Colombia, hay una ciudad muy popular, Popayán, donde presentan algo que se llama procesiones. Yo no sé si en sus países, en Guatemala, en México, Ecuador, Perú, Salvador, existen las procesiones. Las procesiones mayormente en nuestros países son católicos, entonces cierran las calles y sacan todos estos santos y velas y sale la banda de guerra del pueblo y toca muy lindo. Y uno no se quiere perder la procesión de esto, de aquello y de lo otro. Y estamos programados para eso. Pero realmente, yo quiero que tú y yo nos preguntemos, ¿es eso? ¿De eso se trata esta semana? ¿Qué hay detrás de ver un Dios, un Cristo, perdón, un Jesús que entra triunfante, que es humillado, que es maltratado? ¿Qué hay detrás de todo eso realmente? No es solo un hecho de la historia que sucede en esta semana, es algo mucho más allá. Es la semana en que tenemos que recordar que nosotros fuimos rescatados. No es una historia solamente, porque sí pasó. Pero tenemos que recordar que en esta semana nosotros, tú y yo, fuimos rescatados. Tú y yo, en lo que Él iba en esa cruz, derramando gota a gota toda su sangre, tu pecado y mi pecado iba siendo limpiado. Que con la muerte de Él, con Él ir a la muerte, ir abajo, vencerla, subir, regresar, ir a sentar, tú y yo fuimos limpiados del pecado. Tú y yo fuimos justificados. Tú y yo fuimos otra vez amistados con Dios. Había una enemistad, éramos enemigos de Dios. Y eso es lo que debemos de recordar esta semana realmente. ¿Qué pasó en esa semana? Ese hecho que trasciende por la eternidad. Todos los libros pasan. De biología, de física, de química, de lo que sea, todo se va volviendo obsoleto, pero la palabra de Dios nunca pasa. Permanece. Amén. Entonces eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Así es que vamos a pedirle al Espíritu Santo que en esta noche, como somos familia, entendemos que le decimos esto al Espíritu Santo porque Él es el que nos ayuda, porque solos no podemos. A que nuestro corazón, nuestra mente esté programada a que Él nos hable en esta noche. Entonces, por esa razón yo quiero que
Ya sabemos esa historia. De verdad que la historia la tenemos ya de memoria, no la hemos aprendido. Yo quiero que si audio nos ayuda para que vayamos a las escrituras, entonces vamos a tratar dos escrituras básicamente. Juan 15 del 1 al 3 y Juan 12 del 1 al 8. Primero vamos a ver 15 del 1 al 3. Quienes no hayan traído su espada, al frente se nos pone las escrituras. Vamos a leerlo todos. Dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Ahí, ¿quién está hablando? Jesús. Jesús nos está diciendo: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano, hay otras versiones que dice toda rama. Pámpano significa rama. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. ¿Quién? El labrador. El labrador va a quitar todo pámpano, toda rama que no lleve fruto. Ese labrador que es Dios lo va a quitar. Dice: todo aquel que lleva fruto, aún aquel que lleva fruto, ¿qué le va a hacer? Le limpiará, para que lleve, ¿qué? Más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Vamos a Juan 12, 1 al 8. ¿Llegamos? Juan 12, del 1 al 8. Entonces nos dice la palabra: y Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, al cual había resucitado de los muertos. E hicieron allí una cena y Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa juntamente con él. ¿Con quién? Con Jesús, que había llegado a su casa. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio y ungió los pies de Jesús y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del ungüento. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le iba a entregar días después: ¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 denarios? Dice dineros, pero es denarios, y se dio a los pobres. Mas dijo esto no por él, cuidado que Judas tenía de los pobres. No, él no es Dios, no es Jesús, él es Judas. Él, el que estaba hablando, no dijo esto de por qué no se había vendido, no porque le importara realmente los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa. O sea, él era el que era tesorero. A eso se refiere a la bolsa. Tenía la bolsa y se traía cosas a su bolsillo. Él sacaba del dinero de tesorería y se guardaba. Entonces Jesús dijo: déjala, no la molestes. Dice: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, mas a mí no siempre me tenéis. ¿Amén? Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, te damos gracias, Señor, primero que todo, porque esta noche hemos escogido el mejor lugar, Señor. Esta noche hemos escogido estar en tu presencia y hemos escogido reconocerte como nuestro Dios y decirte que no hay otro Dios como tú, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el creador de todo, Padre, aún el de este día. Tú conoces nuestro ayer, nuestro hoy, nuestro mañana. Padre, tú sabes qué va a pasar en este camino hacia ti, Señor. Yo oro, Padre Santo, porque toda tu iglesia que hoy ha escogido escucharte, realmente tenga un corazón dispuesto a saber que eres tú el que habla. Yo te pido, Padre Santo, que tu palabra haga rema en nuestras vidas, Señor.
Y aunque llevemos tiempo caminando contigo, Señor, Padre, que impacte nuestras vidas para que podamos aplicarla realmente, para que podamos vivirla, Señor, y entender que tu palabra es autoridad en nuestras vidas y sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. De la primera escritura, si nos la puede poner audio, es Juan 15:1. No es la primera vez que tú y yo escuchamos esto. Ya hemos hablado de la historia de la vid, ¿verdad? Yo soy la vid y el Padre es el labrador. Ahí claramente Dios nos está diciendo quién es quién. Cuando Él dice la vid, habla de Jesús. Cuando Él dice labrador, está hablando de Dios. Y cuando dice ramas, está hablando de quién? De ti y de mí. Amén. Entonces, Él dice que nosotros somos las ramas y que la rama no hace nada por sí sola. La rama no puede hacer nada si no está unida ¿a qué? A la vid. Quienes no sepan qué es una vid, que yo creo que todos sabemos, pero podemos repasarlo. La vid es una planta que el fruto que produce son las uvas. Y una sola vid da muchas uvas. Pero para que la vid pueda dar muchas uvas, el labrador tiene que cortar la que ya no sirve. No solo porque no sirve, sino porque una rama que ya no dé fruto y que esté dañada puede hacerle más daño al resto de la planta. Pero muchas veces pensamos que porque yo estoy en los caminos de Dios y yo estoy dando fruto, nada me va a pasar. No. Ahí dice, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué? Le limpiará. Nos tiene que limpiar. Esto habla de que Dios tiene que obrar en nuestras vidas, que aunque tú y yo estemos trabajando en su obra, Él nos va a disciplinar, Él nos va a limpiar. ¿Por qué? Porque Él tiene que fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. Si no hay disciplina, si no se limpia, ¿qué dice? No va a haber más fruto. Aunque estemos dando fruto, Él debe de llamarnos la atención, Él debe de disciplinarnos. Y la vid es lo que nos da la vida. El labrador, nuestro Dios, nuestro Creador, es el que nos va a permitir pruebas. Esa tormenta por la que tú estás pasando, financiera, de salud, matrimonio, la que sea, es una forma de Él fortalecer nuestro carácter. Es una forma de el labrador, nuestro Dios, hacer que nuestra fe crezca. ¿Quién de aquí cree que es una rama? Yo creo que todos sabemos que somos ramas. Y que las ramas no nos cuidamos a nosotros mismos. Pero muchas veces las ocupaciones de nuestra vida nos hace pensar que yo puedo hacerlo yo, porque yo tengo tanto tiempo, porque yo sé lo que hago, porque yo tengo tanto estudio, porque yo tengo tantos años. Y las ramas no se cuidan a sí mismas. Necesitamos estar conectados a la vida. Necesitamos estar conectados a Jesús. Es bien importante que tú y yo entendamos que tenemos que estar conectados. Si no estamos conectados y si estamos, que debemos de permanecer conectados. Esto me acuerda de una amiga cuando yo recién llegué aquí a este país. A ella le gustaba una planta. Esa planta, cuando ella la compraba, decía, tiene instrucciones. Aquí las plantas las venden con instrucciones, en mi país no. Entonces, esa planta decía que necesita luz directa del sol. Y nosotros vivíamos en un apartamento que si le daba el sol al apartamento, a la ventana de ella, 1 hora, 2 horas era mucho. Sin embargo, ella persistía en comprar la planta. Ella cogía aguacate y lo dejaba podrir. Entonces ese aguacate podrido, la parte negra, se la ponía a las hojas. Cuando yo hacía arroz, siempre me decía, cuando lo lavaba, la primera arroz que caía, me decía, guárdeme esa agüita, porque se la echaba a la tierra, porque eso era abono para la planta. Pero ¿qué cree? La planta volvía y se moría. A pesar de que le encantaba el olor, le encantaba el aroma, porque estaba un aroma muy rico, sus colores, su forma, cómo crecía,
la planta llegaba a morirse. ¿Por qué? Porque la planta necesita lo que necesita. ¿Y qué es? La luz solar. Y ella persistía en comprarla. Y volvía al año siguiente y la compraba. Pero volvía y se le moría. ¿Por qué? Porque la instrucción decía eso. Y así mismo somos tú y yo. En nuestra vida natural, en nuestra vida física, tú y yo también necesitamos alimento, dormir, beber, comida. Y podemos subsistir sin lo ideal por un tiempo. Pero va a llegar un momento, tú y yo podemos alimentar, dejar de dormir, empezar a dormir menos de las horas que nuestro cuerpo necesita dormir a cierta edad, porque los niños por lo general duermen 10 horas, pero ya los jóvenes empiezan a dormir 7, 5, y dice que cuando llegamos a viejitos dormimos 3, 4 horas. Yo espero que no llegue allí porque me encanta dormir. O de pronto sea un beneficio para mí. Bueno, entonces, pero si tú y yo a la edad que no es, aunque si llegamos a viejitos y vamos a dormir solamente 3, 4 horas, pues bueno, bienvenido sea. A mí no va a ser bienvenido, pero bueno, si Dios decide que solo duerma eso, pues qué bueno. Pero cuando no lo hacemos, si un niño empieza a dejar de dormir, Marquitos, ¿cuántas horas duermen? ¿10? 15 horas, wow, es una bendición. Mi amiga, 10 horas. No preguntemos más. ¿Para qué? Entonces, si ponemos a Marquito a dormir solamente 4 horas y a mi amiga 4 horas diarias, va a llegar un momento en que las niñas, el niño va a estar agotado, no va a dar en su trabajo. Si tú y yo hacemos lo mismo, podemos subsistir comiendo hamburguesa, pizza, soda, gaseosa, chocolates, podemos hacerlo. Y podemos hacerlo por muchos años. Y tal vez más nunca volvemos a ver y decimos, ay, pero yo me acuerdo de Muñoz, que ese muchacho tragaba hasta piedras. Como digo en mi país, tragaba hasta aldabas. Y a él nunca le pasaba nada. Pero como yo no volví a ver a Edwin, no me di cuenta en su vejez qué consecuencias tuvo que él comiera y tragara hasta aldabas. Entonces, si tú y yo no hacemos lo correcto, va a haber un momento en que tú y yo vamos a vivir las consecuencias: diabetes, presión alta, cánceres si fumamos y bebemos. Entonces tú y yo también necesitamos alimento, y así como nuestro cuerpo y nuestra vida natural necesita ese alimento, ¿qué creen? Espiritualmente necesitamos también ser alimentados. Y si tú y yo no estamos conectados a la vida, no vamos a recibir el alimento correcto. Espiritualmente nuestro alimento es ¿qué? La palabra de Dios. Dice la palabra que Dios le habló al pueblo de Israel y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De la palabra que sale de él. Y a nosotros él, Dios, un Dios tan grande, un Dios incomprensible. Y es extraño que decimos un Dios incomprensible y hay que estudiarlo. ¿Cómo vamos a estudiar lo que no se comprende? Pero él es, en su infinita misericordia, le plació hablarnos de cierta manera para que conociéramos lo que a él le place que nosotros entendamos a través de esta palabra. Entonces, este es nuestro alimento espiritual. Si tú y yo no nos alimentamos, vamos a morir. Ahora, si tú y yo no venimos sino cada 8 días a alimentarnos de esa palabra, ¿cómo tú y yo vamos a meditar en ella de día y de noche? Y menos si venimos cada 8 días sin la más mínima intención de obedecerla. Porque tú y yo podemos escucharla, pero si tú y yo la escuchamos, pero no la obedecemos, no la ponemos en práctica, no permanecemos en ella, la palabra no reside en mi vida, no mora en mi vida, en mi corazón, de nada nos está sirviendo. Es como si nos estuviéramos empachando de hamburguesa y de pizza todos los días. ¿Ok? Entonces yo quiero que donde usted repita conmigo, diga, cierre sus ojos y diga, Espíritu Santo, hoy quiero que me ayudes a escuchar y a obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué decimos Espíritu Santo?
porque tú y yo solitos no podemos. Si el Espíritu Santo no nos ayuda a escuchar su palabra y a obedecerla, tú y yo no vamos a poder, porque la carne es pecado. Nosotros somos pecado. Si somos santos es porque a Jesús le plació dar su vida por ti y por mí y hacernos santos, no porque tú y yo hagamos algo que nos haga santos. Amén. Dice Colosenses 3:16. Vamos allí quienes tengamos la palabra, y audio si me ayuda con Colosenses 3:16, que dice la palabra de Cristo, o sea, lo que Cristo nos dice, lo que Dios nos dice en su palabra. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Cómo puede morar la palabra de Cristo en nosotros si nosotros ni la miramos? La palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortando los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. ¿Cómo voy a enseñar algo que yo no sé? Porque dice que nos enseñemos unos a otros, que nos exhortemos. Exhortar no es regañarnos. Exhortar es animarnos. ¿Cómo voy a animar yo a alguien si no tengo ni idea de lo que hay? ¿Cómo voy a dar lo que yo no tengo? Y tiene que estar aquí. Dice que habite en vosotros en abundancia. Cuando hay abundancia de nuestra palabra, de esta que es nuestra, porque Él no la dio, Él no la dejó. A Él le plació revelarse de tal manera que tú y yo la entendiéramos, porque lo que hay aquí es algo que tú y yo podemos entender si estamos en Cristo. Amén. Amén. Entonces dice que debemos de permitir que esa palabra entre en nosotros y more. La pregunta es esta: cuando usted está escuchando la palabra, ¿usted está escuchando a Dios o me está escuchando a mí? Yo le pregunto en esta noche, ¿usted me está escuchando a mí? ¿O está escuchando a Dios hablar a su corazón a través de este cuerpo que está acá? Es algo que siempre debemos de pensar. Porque por esa razón es que a veces cuando alguien viene, se llena la iglesia, y cuando esa persona se va, se vacía la iglesia. Porque estamos escuchando a una persona. ¿Y qué dice? Vamos a 1 Tesalonicenses 2:13. 1 Tesalonicenses 2:13 dice, 13. Por lo cual también nosotros damos gracias, es Pablo hablando. Dice, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oíste de nosotros, o sea, que la gente que estaba con ellos estaban escuchando la palabra de ¿quién? De Dios, a través de ellos. O sea, la palabra que hoy traigo aquí no es mía, es la palabra de Dios. Cuando tú y yo somos conscientes de que el que se para aquí no es el que está hablando, esta iglesia se va a llenar. Pero primero tú y yo tenemos que creerlo, porque si tú y yo no lo podemos creer, no lo vamos a poder practicar, no vamos a obedecerlo. ¿Qué acabamos de decir con los ojos cerrados? Espíritu Santo, ayúdame a obedecerla. Si tú y yo no lo vamos a obedecer, no podemos. Yo no puedo venderles a ustedes un producto que yo no conozco y que yo sé que así es. Hubo una persona que estaba embarazadita y me dijo, Maribel, yo puedo ir al hospital Elmhurst a tener mi prenatal, mi cuidado prenatal, pero es que me han hablado pestes del hospital Elmhurst. Yo le dije a ella, mira, ¿sabes una cosa? Emergencia es pésimo, pero lo que es el cuidado prenatal de las mujeres embarazadas, el dar a luz y el cuidado de niños es excelente. ¿Por qué? Porque yo tengo por experiencia. Y le hablé de todo el proceso prenatal. Hoy en día esa mujer se está atendiendo allí.
pude decirle a ella. ¿Por qué? Porque tenía y creía y estaba convencida de lo que yo le estaba diciendo a esta mujer que quiero tanto. Entonces, si tú y yo no nos damos cuenta que la palabra que se dice aquí no es de Maribel, es de Dios, tú y yo no vamos a poderlo creer, no vamos a venir, no vamos a escucharle, mucho menos vamos a obedecerla. Entonces dice, habiendo recibido la palabra de Dios que oíste de nosotros, recibiste no palabra de hombres, sino según que es en verdad la palabra de Dios, el cual obra en vosotros los que creíste. La palabra va a obrar en ti y en mí. No porque tú y yo llevemos 20 años caminando en la cristiandad. No porque tú y yo estemos trabajando en un ministerio, porque dice que, porque es la palabra simplemente obrando en nosotros y a través de nosotros. Así es que la palabra es la que nos nutre. Amén. No somos nosotros los que nos nutrimos. Y esto tenemos que creer, que esta palabra es autoridad en nuestra vida y sobre nuestra vida. Pero si tú y yo creemos que esta es la autoridad, ¿por qué cuando hay un problema acudimos a todo menos a la palabra? Tenemos dudas si nos mudamos, si no nos mudamos, si cambiamos de trabajo, si me divorcio, si me caso, si salgo, si viajo. Acudimos a todo menos a esta palabra. Porque las sillas están vacías si esta palabra dice que debemos de congregarnos. Si esta palabra nos dice, buscar primeramente de mí y de mi reino, y todo lo demás llegará por añadidura. Entonces tenemos que creer que un Jesús, un Cristo murió por ti, por mí, para dejarnos el Espíritu Santo, que es el que nos deja entender esta palabra, para que tú y yo vivamos, no para que la dejemos a un lado. Yo creo que es bueno que podamos reflexionar, estamos en familia, y podemos reflexionar si tú y yo estamos haciendo eso. Si audio me regresa a Juan 12, esto nos habla, Juan 12, de que Jesús llegó a Betania 6 días antes de las Pascuas. 6 días antes de las Pascuas, 6 días antes de resucitar. O sea, ya él haber sido arrestado, martirizado, crucificado y resucitado. 6 días antes de la Pascua, él llegó. ¿Qué nos está hablando? Es la semana que él va camino al Padre. Esta semana es la semana en que él va en la recta final, camino a su Padre amoroso. Y yo me pregunto, yo quiero que usted, ¿dónde está usted? Se pregunte, ¿usted y yo estamos en ese camino al Padre? ¿Estamos caminando, estamos siguiendo a Jesús en esta recta final, camino al Padre? ¿A un Padre que es amoroso? A un Padre que nos invita desde ahora a vivir en la eternidad. Porque ya creemos y entendemos que la eternidad no tenemos que esperar a morirnos para vivir en la eternidad. ¿Amén? ¿Verdad? ¿Eternidad qué es? Eternidad, dijo Jesús, que es conocerlo a Él. Y si tú y yo estamos aquí, estamos escuchando, estamos conociendo un poco más de Dios, estamos caminando la eternidad. Tú y yo estamos realmente siguiendo a Jesús en este caminar. Camino al Padre. ¿Usted realmente cree que hoy está caminando? No por estar aquí nosotros estamos caminando con Él. Nos dice la palabra que Jesús llegó donde estaba Lázaro. Lázaro era un amigo de Él. Él llegó a casa de un amigo, porque en el capítulo anterior nos contaron que Lázaro había sido resucitado. Era su amigo. Entonces él llegó a la casa de su amigo. Dice la palabra que Marta estaba sirviendo la cena y que Lázaro estaba compartiendo con él en la mesa. La mesa no era mesa. Ellos se estiraban así de ladito y
y con los pies hacia los lados comían así con las manos, era diferente, pero él estaba en familia, estaba en casa, estaban compartiendo. Y como nos pinta el panorama, parece ser que Jesús cada que llegaba a Jerusalén llegaba a esta casa. La palabra no nos habla de algo extraño, se veía que había una amistad, había habido una relación, porque en el capítulo anterior, antes de que él muriera y fuera adoptado, ellos le dicen a él, mira, el que tú amas, se le decían, el que tú amabas tanto está enfermo. Y si él lo amaba, era porque había una relación. Entonces él llegó a una casa donde a él lo amaban, donde había una relación, habla de una relación entre ellos. Unos días después Lázaro muere y cuando llega Jesús, él lloró. Uno no llora por cualquiera. Es más, podemos entristecernos por lo que pasó en Betania. Bruselas, Bélgica. Exacto. Nos entristecen, hay que orar, tanta enemistad, tanto problema, pero nosotros no lloramos. ¿Por qué? Porque no hay una relación con las personas que allí murieron. Pero dice que Jesús lloró en el capítulo anterior, o sea que esto habla de una relación que había entre ellos. Esta familia había acogido a Jesús en esa recta final. Ellos no sabían que era la recta final. Y acogieron a Jesús y tal vez Jesús sí sabía que era su recta final. Y por eso decidió ir con sus amigos. Y por eso decidió ir a visitarlos, porque sabía que era la última cena con ellos. Y él decidió compartir, tal vez charlar, echarse unos chistecitos, recordar tiempos pasados, porque si había una relación, había mucho que recordar. Y él sabía que él iba camino al Padre. ¿Tú y yo sabemos eso? Jesús quiere visitarnos cada día, porque Él nos ama. Pero muchas veces, cuando Él viene a visitarnos y cuando Él toca nuestra puerta, estamos tan entretenidos en tantas ocupaciones que no podemos disfrutar de su amor, ni podemos disfrutar de su palabra. Pero Él siempre quiere visitarnos. Él siempre quiere darnos su amor. Pero a veces no oímos. Y yo quiero que usted piense en esta noche que si tú eres una de esas personas, que Él está tocando a tu puerta, que Él quiere visitarte en esta noche, en este día, y que tú no estás escuchando. O quizás sí estamos escuchando. Tal vez si nos damos cuenta de que Él está tocando nuestra puerta. Tal vez si nos damos cuenta que Él quiere visitarnos. Pero estamos diciendo mañana, otro día. ¿Estamos tú y yo conscientes de que esta noche Él nos quiere visitar? Y este día era un día muy especial para ellos, para esta familia, porque le ofrecieron una cena. Me imagino que era algo normal, no estaban muertos de nervios ni estresados, era algo normal. Pero lo especial de este día es que dice que María unge los pies de Jesús con un perfume, se llama nardo. El perfume de nardo es un ungüento aromatizado de la India. O sea que estamos hablando de algo tan caro, tan costoso como decir algo importado. Por lo general lo que es importado es más costoso, no caro, porque caro es algo que no tiene el precio correcto y vale mucho. Costoso es algo que es fino y vale lo que dice que tiene su precio. Eso era ese perfume. Y María rompió ese perfume y se lo echó a Él en los pies. Esto nos habla del valor que tenía Jesús para María. ¿Cuál es el valor que Jesús tiene para ti en esta noche? Esto nos habla de que María dio lo mejor de ella,
un perfume de nardo que costaba 300 denarios. 300 denarios en esa época era el salario de un obrero. ¿Usted sería capaz de dar el ahorro de un año? Me incluyo yo también ahí. Un año que tú y yo estemos trabajando y ahorrando. Un salario completo, vamos a decir que mi esposo trabaja y yo también, pero corremos la casa con lo que mi esposo trabaja y ahorro todo mi sueldo. ¿Soy capaz de hacerlo? Esto fue lo que hizo María. Ella dio lo mejor que ella tenía. Y yo me pregunto, ¿tú y yo amamos tanto a Jesús que estamos dispuestos a dar lo mejor porque le amamos? ¿Realmente amamos tanto a Jesús para dar lo mejor? Y si realmente lo amamos tanto, ¿por qué nos faltan tantas manos en nuestros ministerios? ¿A quién estamos nosotros conectados? Mi hermano, nosotros no podemos dar lo mejor a nuestro Jesús si estamos atados. Jesús dice que Él es la vida, Él es la verdad, Él es el camino. Y escuchamos esto y se oye muy bonito, pero porque hay ministerios donde no hay gente, porque estas sillas están vacías. ¿Estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros? Jesús iba en la recta final. Esa era la última semana de Jesús. María no sabía que era la última semana, pero a ella no le importó si era la última semana o era el último día. Ella simplemente dio lo mejor de ella en esa noche. Tú y yo sabemos si esta es nuestra última semana. Tú y yo sabemos si este es nuestro último día. ¿Acaso tú y yo sabemos si vamos en esa recta final camino al Padre, como Jesús iba camino al Padre? Nadie sabe si esta es nuestra última semana. Y estamos tú y yo dando lo mejor de nosotros para un Dios que dio su Hijo, que nos amó tanto y sin nosotros merecer, pasó todo lo que recordamos esta semana, para que tú y yo hoy le cerremos la puerta cuando Él quiere visitarnos. Yo quiero que incline su rostro ahí donde usted está e invitarlo a que usted piense a qué está usted conectado, a qué tú y yo estamos conectados en esta noche. ¿Qué es lo que nos mueve nuestro corazón en esta noche? ¿Qué es lo que nos tapa? ¿Cuál es la cera en nuestros oídos que tapa y no deja escuchar la voz de Jesús diciéndonos, yo te amo, yo di todo, yo no di lo mejor, yo di todo por ti? ¿Estamos escuchando esa voz? ¿Nuestro corazón acaso siente el palpitar del corazón de nuestro Padre amoroso? ¿Acaso somos conscientes de que estamos en la recta final, camino al Padre? Tarde o temprano tú y yo estaremos enfrente del Padre. Tarde o temprano tú y yo estaremos delante de Él, en su presencia. No importa que hayamos hecho o no hayamos hecho, pero tú y yo vamos a estar. Tú y yo estamos dispuestos ahora, aún sin saber si esta es tu última semana o no. ¿Tú estás dando lo mejor de ti como María? ¿Acaso sabemos que es la última visita que Jesús nos hace? Padre Santo, Señor, yo te doy gracias, eterno Dios, porque eres el Dios de la
segunda y la tercera y la cuarta oportunidad, Señor, porque tú entiendes la creación tuya, Padre. Tú entiendes que te fallamos, Señor. Tú entiendes que tu misericordia era necesario que fuera infinita porque te fallamos una y otra vez. Gracias, Señor, por ser ese Padre. Gracias, Señor, por amarnos de tal manera que ni nosotros entendemos cuál es tu amor. Pero en la medida en que tú nos dejas entenderte, Señor, te pedimos que nos ayudes a caminar hacia ti, Señor. A ir rumbo a ti, Señor, que no haya nada que nos distraiga. Y si nos distrae, Señor, algo, que tu Espíritu Santo, a quien tú dejaste, pueda guiarnos de regreso al camino tuyo, Señor. Que podamos entender, oh Dios, que esto no se trata de recordar solamente un evento que sucedió hace 2000 años, sino que es un evento que tiene percusión hasta la eternidad, en donde donde tú nos invitas a morar. Enséñanos, oh Señor, a entender que tu palabra es autoridad en nuestras vidas, que es necesario que creamos que tú eres la última palabra, Señor, que sin ti nada somos, que tú eres esa vid, ese labrador, que tú eres el creador, que sin ti no podemos hacer otra cosa más que fallarte y pecar. Enséñanos, oh Dios, enséñanos, oh Padre, a darte lo mejor de nosotros. Aun cuando muchas veces somos escoria, Padre Santo, pero ahí es donde tú te glorificas con gran poder. Gracias, Señor, porque aun siendo nosotros inmerecedores, tú nos limpiaste, tú nos justificaste, tú nos redimiste, tú nos hiciste coherederos, hijos tuyos, tú nos permitiste sentarnos a la mesa junto contigo, oh Dios, gracias. Gracias por la oportunidad que hoy nos das de poder levantar tu nombre y glorificar tu nombre. Enséñanos, oh Dios, a entender que tú eres todo, a permanecer humildes, esclavos tuyos, Señor, que la vanagloria nunca toque nuestra puerta, y si la toca, Señor, que no la abramos, porque todo es por ti, para ti, Señor. Padre, yo oro porque tu pueblo, Señor, entendamos quién eres tú, Señor, cuál es tu carácter, cómo tú has querido revelarte a nosotros, cómo tú nos has amado y cómo tú quieres que disfrutemos de tu amor, cómo tú quieres que caminemos por este mundo, reconociendo que aún las pruebas, Padre, vienen de ti, porque tú quieres enseñarnos el Padre que tú eres. Porque a través de cada dificultad nos quieres decir que tú eres Dios. Que podamos, Señor, Padre, en medio de tanto afán, parar y dejarte a ti ser Dios. Que dejemos de elevarte oraciones desesperadas porque queremos rápido soluciones. Que podamos esperar en ti. Que podamos entender que en medio de cualquier circunstancia tú estás obrando, que tú y yo no estamos solos, que hay todo un entorno trabajando para nuestro bien, porque ese es tu propósito, Señor, glorificarte en medio de nuestras adversidades. Padre, yo oro por toda una iglesia, no solo Centro Bíblico, porque esta semana, Señor, no sea solo una semana más, sino una semana que haya un impacto en nuestras vidas, haya un cambio, haya una transformación, que tu palabra renueve nuestras mentes y que afuera, Señor, puedan ver la gran obra que tú has hecho en nuestras vidas. Que nuestro caminar, Señor, hable del Cristo que murió por nosotros, pero que no está muerto, sino